¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Estamos aquí en Jardín de Gente, volviendo después de un tiempito de nuestro sexto encuentro ya en Jardín de Gente y, no sé, pensar primero la segunda parte del año. Bueno, aquí volviendo un viernes a la tarde-noche, tratando de contar un poco la historia, lo que nos encontramos, ¿no? Desde lo humano, desde la comunidad. Buenas noches, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Rocío. Gracias a Dios. Vamos caminando y retomando este proyecto de Jardín de Gente como un tiempo especial en el que queremos rescatar aquello que ya el Papa Francisco y otros pensadores de nuestro tiempo nos decían: se está perdiendo la humanidad. Y nuestra propuesta en Jardín de Gente es sobre todo eso, humanizarnos y dar prioridad a las personas. Vivimos un tiempo en el que el individualismo suele despertar desconfianza, enojos y nos lleva a la indiferencia. Para muchos, la participación social es sinónimo de redes sociales simplemente, de enfrentamientos y por eso miedo a decir opiniones personales. O también algunos tildan a la participación social como un acto simplemente político, partidario. Sin embargo, podemos entenderlo de otra manera. Podemos entender esta participación social como la decisión de involucrarnos en proyectos que tiendan a transformar nuestra realidad y ser protagonistas del verdadero y auténtico cambio, transformación, para que sea un proyecto de humanidad. Sino una transformación social en que no nace de la indiferencia, ¿no? Nacieron de hombres y mujeres que decidieron participar, organizarse, comprometerse. Y ahora en democracia, ¿no? Estamos intentando que con la participación ciudadana que siga siendo una herramienta fundamental para construir consensos, para ampliar derechos, para enfrentar estas desigualdades que en democracia y en estos tiempos de hoy, en estas sociedades de hoy estamos viviendo. Exacto, y por eso justamente queremos proponerles en esta noche tratar esto del compromiso con la comunidad como un acto de memoria presente y desafío para el futuro. Podríamos decir también memoria de verdad y de justicia si queremos transitar un camino de humanización. Por eso vamos a tener invitados que nos van a ayudar a pensar esto de cómo hacer del compromiso social una herramienta de humanización que transforme nuestra indiferencia en un acto de la decisión personal, de la voluntad, en querer hacer cosas por nosotros, por los otros, para los otros. Sí, porque queremos comprender también que la participación también se comprende, es comprender la sociedad que somos y a la que aspiramos construir, ¿no? En la idea de poder construir una sociedad más justa, ¿no? Tenemos que participar. Y por eso nos encontramos aquí, en esta noche, intentando volver a Jardín de Gente, con esta problemática y también con algunas reflexiones, ¿sí? Así que bueno, bienvenidos, el planteo está hecho, bienvenidos a Jardín de Gente y bueno, nos pueden seguir en las redes sociales, @Radio UNSA, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Twitch y también nuestro WhatsApp en 3875-347022. Cada cultura aporta su color. Cada persona su manera de florecer. Jardín de Gente. Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Bueno, volviendo, ahora sí, tenemos nuestra invitada, querida Irene, sí, Irene Cari,
no sé cómo vos te querés presentar. Yo te tengo aquí como presidenta de la Asociación Civil de Mujeres, Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades. No sé si vos querés hacer tu presentación personal. Bien. Contanos cómo estás, a qué te dedicas, en qué andás en estos tiempos. Bueno, en principio agradecer a ustedes, compañeras, compañeros, y a todas nuestras audiencias y seguidores de programas de Radio Nacional, que es realmente, son distintos programas, distintos espacios, más con la voz de la gente, ¿no? Esta diversidad, pluralidad de voces, como se llama el programa. Jardín de Gente. Jardín de Gente, que realmente refleja ese pensamiento plural, reflexivo, a veces teórico, práctico, y también las experiencias de las luchas territoriales. Así que un gusto estar acá. Y bueno, yo soy Irene Cari, militante, activista, soy hija de pueblos indígenas, me reconozco indígena, pertenezco a la etnia Coya Quechua de Jujuy, pero habito muchos años, de muy joven, Salta es mi casa, es mi provincia, y mi lucha está acá con mis hermanos, hermanas de distintas comunidades indígenas, el cual también fui docente, pero ahora estoy jubilada, pero pertenezco a la lucha docente de mujeres Uchi, Chorote, Chelupí, Saba Guaraní y otras tantas como lules que en este momento estamos activando fuertemente por los territorios en riesgo. Entonces, para mí es ese lugar que lo he ganado, nos hemos ganado el respeto y el reconocimiento como Asociación Civil de Mujeres, que hemos surgido en el 2001 desde CTA. Esta es una asociación, así que estamos tanto indígenas, que encabezo como mujer indígena, estamos las urbanas, las mujeres campesinas, mujeres migrantes, por eso también de aquel tiempo lo hemos denominado Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, que en realidad ahora tiene más un enorme compromiso, y el eje de acción es la lucha por los pueblos indígenas, y especialmente la preservación de las lenguas madre, lenguas indígenas, en el sistema de educación como cultura, como justicia. Así que en ese ámbito nos encontramos en planos de investigación, sistematización, capacitación de tanto la lengua huichí como chorote y otras lenguas. Tan olvidadas, ¿no? Sí. Tan olvidadas. Sin embargo, si puedo... Sí. Una pregunta, me paran y me preguntan. Estoy más acá con un sentimiento enorme de compartir un 1 de agosto. Exactamente, Así que si sí. Vamos a ir hablando un poquito de eso, pero como decíamos al comienzo, tratamos de rescatar lo humano, lo individual, también lo personal, ¿no? Por eso nos gustaría, ya que la propuesta es trabajar el tema del compromiso social también en esta noche, que nos cuente, Cari, Irene, qué es lo que te animó o qué es lo que te llevó a tener ese compromiso, porque vos, con la actividad de que enumeraste recién, das cuenta de que participás en muchas cosas, podías estar tranquila como una persona ya jubilada. Bueno, hoy las jubilaciones no nos permiten tal vez tan tranquilo, pero sí, hacer algo más pensando solo en vos. A lo largo de tu trayectoria, por lo que dijiste, siempre tuviste como una mirada hacia los otros, para los otros, con los otros, ¿no? Con los otros sobre todo. Se ve. ¿Qué es lo que te lleva? ¿Por qué crees que nació en vos? ¿De dónde nació vos esta necesidad de comprometerte con todas esas cosas? Bueno, tengo una historia de mi infancia, tengo una raíz histórica de absoluta exclusión de mis ancestras, abuela, madre, y bueno, entonces de ese lugar de total violación de sus derechos, como el analfabetismo, el olvido, y por ser indígenas, la expropiación de mi, también, ¿no? La erradicación de mi propia lengua, que era quechua, que no lo hablo porque no lo recuerdo claramente, sé de qué se trata, pero no me he criado con mi madre, que
biológica, ni Claro. tampoco mi padre. Desde muy pequeña salí de esa comunidad para vivir en otro espacio urbano y del cual por eso sé leer, escribir y por eso también tengo esta conciencia que me acaba de preguntar, Claro. porque he recorrido en otros espacios, quizás en la secundaria y mucho más en la universidad hice la búsqueda, porque yo no tuve una familia, ¿no? No tuve una abuela que recuerdo muy poquito. O sea, son recuerdos que uno tiene desde su primera lengua, que es quechua, con mi abuela, mis abuelos, la imagen que uno tiene de pequeño. Entonces, eso genera una reacción. Claro. ¿No? Porque ¿y qué puedes hacer para que esto no ocurra, ¿no? Este maltrato, esta violación de los derechos humanos de todos los pueblos, el saqueo, la expropiación, incluso creo que empieza desde nuestra propia lengua, desde nuestra cosmovisión, Claro. como distintas comunidades preexistentes, donde nos ha colonizado, nos se han apropiado, especialmente en lo reflexivo, ¿no? En la capacidad de pensarse, la capacidad de identificarse con su propio mundo. Le pusieron otros mandatos, otras opresiones, y en nombre de alguien, y ese nombre tiene que ver también con una ideología, un pensamiento que radica, ¿no? Entonces yo pasé por todo eso. Entonces yo comencé ya mujer grande, con mis 4 infancias, con mi pareja, después en 90 que ingresé acá a la facultad, carrera de Ciencia de la Educación, hice hasta 5º año, pero no logré el título, pero trabajé con mis infancias, así que tengo un lindo recuerdo, amo mi universidad, siempre soñé alguna vez tener el cartón que diga eres licenciada en Ciencia de la Educación, pero sin embargo eso no deja de que uno recorra otros espacios de formación, de intercambio. Totalmente. Así que instalé en mi provincia, digo mi provincia porque sentía que teníamos que construir algo las mujeres salteñas, las mujeres indígenas. En ese momento nosotras no teníamos el espacio en las urbes, la voz indígena era solo decorativo. ¿No? Claro. Era como algo folclórico, alguien que ellos vivían felices allá lejos, ¿no? Distancia en el tiempo. Esa conciencia me llevó a buscarla, a encontrarla, a problematizar como docente, como trabajadora del Estado, como militante, y instalé la lucha contra la trata, la explotación sexual de niños y niñas, luché por la ley de violencia de género, violencia intrafamiliar, los derechos sexuales y reproductivos, trabajé la campaña nacional por el derecho al aborto, instalé la provincia de Salta, diputados, concejales, defendí a las niñas abusadas sexualmente por un grupo de hombres al que hemos denunciado como chineo, y del cual soy parte de ciertas investigaciones y debates internacionales. O sea, instalé mucho trabajo en defensa de la vida y también en defensa de los territorios, porque hay que ver que esto que nos está pasando actualmente no es que ocurre en este contexto del actual gobierno. Viene la lucha mucho más antes, 30, 40, 50 años en que ya había litigios estratégicos denunciando a los gobiernos de la provincia de Jujuy por la expropiación justamente del territorio, en este caso departamento San Martín, puntualmente el Cajonal, por ejemplo, es un caso paradigmático, que no lo hablamos porque desconocemos de qué se trata, porque pasaron casi 40 años y se ganó un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Porque perdimos acá, perdimos en el Estado Nacional y pasamos a la Corte Interamericana. Sin embargo, en el gobierno de Urtubey esto ya se movilizaba en base a ese litigio como un ejemplo que podíamos ver que sí se podía, que podíamos preservar y resguardar nuestras tierras, nuestros territorios. Bueno, pensando lo que vos nos decís, nos lleva a reflexionar, ¿no? Cómo es necesario tomar conciencia de uno mismo, ¿no? De su propio lugar, de su propia realidad personal, para poder mirar al exterior de uno mismo y encontrarse con esa realidad que clama por voces y por brazos que luchen para cambiarla. Justamente eso, se trata de que no solo tu voz, sino que vayas instalando esta
esta conciencia se transforme en lo colectivo. Exacto. Que podamos mirarnos entre vos, ella, todas, que estamos en lo mismo, ¿no? En la misma Estamos inmersas en ese conflicto, esa capacidad también de poder revertir entre todos. Hay un concepto que siempre dice, solos no nos salvamos, entre todos nos salvamos. Nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Bueno, ese concepto es importante porque hay palabras en que nos ayuda y mi compromiso surgió justamente de mi propia experiencia, desde mi propia deconstrucción, de haber mamado y atravesado una formación tan aislada de la realidad, con contenidos que no reflejan la realidad de mis alumnos, alumnes, o sea que tú tenés que romper el paradigma o plantear a los ministerios, a gobiernos, como lo viví plenamente Romero, lo viví Gustavo Sáenz, lo viví otros gobiernos, siempre combatiendo. Eso no quiere decir que soy enemiga. Claro. ¿no? Claro. Nosotros cumplimos un rol, las militantes, las activistas, que preservamos la vida, los merenderos, los comedores, hacemos también la sistematización, hacemos historia de las distintas lenguas. Lo que hacemos es un aporte a una democracia del cual hablabas, la participación ciudadana, ¿no? Ponemos en debate a la sociedad que desconoce qué pasa para allá en temas de educación, de formación. Eso es interesante, ¿no? Pensar esto como la militancia es justamente el buscar romper con aquello que está dado, que está mandado y que está de alguna manera estático para ponerlo en movimiento hacia algo nuevo. Por eso te invitamos, Irene, a escuchar una canción de La Benjamina, que justamente se llama así, Rompiendo Cadenas, y que por ahí tiene mucho de la historia que nos estabas contando. Ay, muchas gracias, bueno, será grande escuchar. Jardín de Gente, hoy viernes 20 a 21 por Radio Onza. Y bueno, aquí llegando los invitados, Irene Cari. Ella nos hablaba de, bueno, su experiencia desde las comunidades, de sus raíces andinas, y bueno, nos quiere también comentar por lo del 1 de agosto. Nos habíamos olvidado esto, ¿no? Del 1 de agosto. Y ahora también llegando Abel Moya, ¿sí? Seguramente lo deben conocer los salteños, que la oyentada, como dicen las chicas del programa anterior, ya lo conocemos porque él fue ex concejal. ¿Y en qué anda? Bienvenido y buenas noches, Abel. ¿Cómo estás? Buenas noches a la invitada, buenas noches al conductor también. Bueno, nosotros, ante la problemática que vemos de los distintos barrios de nuestra ciudad, empezamos en el mes de enero a notar 6 grupos de 6 personas de distintos centros vecinales que no hay una participación real de los centros vecinales dentro del ámbito municipal ni provincial. Ante lo cual, primero que nada, empezamos a averiguar cuál es la razón de esto. Y nos damos que los distintos centros vecinales hoy en día están acéfalos. En Salta hay 450 centros vecinales. En Capital hay 127 centros vecinales, de los cuales solamente el 3% está normalizado y tiene su personalidad jurídica al día, la constitución de sus autoridades, ante lo cual nosotros, al ver este panorama que realmente nos preocupa, acudimos al Ministerio de Gobierno pidiendo una audiencia con Nacho Jarzún, que es el ministro de Gobierno, de cuál depende persona jurídica. En esa reunión le hicimos el planteo de que nosotros necesitamos que todos los centros vecinales de Salta Capital y de la provincia mantengan una normalización, porque es la única forma de que empiecen a funcionar, y en este funcionamiento a lo largo del tiempo se necesita capacitación para los dirigentes vecinales, porque como yo digo, llegan los presidentes de centros vecinales y creen que lo han elegido rey. ¿Por qué? Porque tienen 20, 30, hasta 40 años dentro de la institución
y nunca han llamado a elecciones. No han vuelto a llamar a elecciones para normalizar. Y muchos que están en un periodo de 2, 4 o 6 años no quieren llamar a elecciones. Ante lo cual, la predisposición del ministro dice, bueno, abramos persona jurídica, invitemos a la doctora Cecilia Cancino y veamos qué se puede hacer. De ahí en más, se abrió persona jurídica para la normalización de los centros vecinales. En esta normalización, el primer paso es que muchos centros vecinales debían 6, 7, 10, 20 balances. Y cada balance sale 500.000 pesos como mínimo. Y si uno debe 20 balances, es imposible de normalizar. Claro. Ante lo cual, desde persona jurídica firmaron un convenio con ARCA para que la entidad que cobra los impuestos junto con persona jurídica hagan una especie de amnistía de los balances desde el 2025 para atrás. Lo único que tienen que hacer los centros vecinales es hacer una declaración jurada de los movimientos que tuvieron desde los años anteriores al 2025. Solamente se va a pedir el balance del 2025. Ante lo cual, bueno, estamos conformes, pero tenemos comisiones de centros vecinales que no recaudan plata. También, un paso más del gobierno de la provincia es hacer un convenio con el Colegio de Contadores o de Ciencia Económica, donde se va a reconocer por lo menos a 50 instituciones centros vecinales el balance. Hace 2 semanas se firmó el convenio, en estos momentos está listo para empezar la reglamentación de este convenio y cómo se va a hacer. Esto es maravilloso para los centros vecinales porque es la única forma de que se pongan al día. Estas instituciones van a empezar a funcionar y dentro de todo este movimiento que estamos haciendo de los distintos centros vecinales, empezamos 6, ya somos 30, empezamos a pensar qué podemos hacer para que realmente se interese el presidente del centro vecinal, ante lo cual propusimos un congreso provincial de centros vecinales que se va a hacer el día 2 de septiembre, miércoles cae, desde las 9 de la mañana en el Teatro Municipal que está en la calle Paraguay, en la entrada del CCM. A ver, y es interesante esto, pero también pensar, ¿no?, cómo los centros vecinales pueden ser un lugar de participación. Sí. De compromiso ciudadano y que es necesario no solo institucionalizarlo y que se normalicen o que los presidentes, o cada centro vecinal tenga su presidente, sino que los vecinos participen. Exactamente, nosotros llamamos la participación de todos los vecinos, porque si el vecino no participa, el centro vecinal pierde vida. La vida del centro vecinal es el vecino. Los vecinos tienen que ir a asociarse, pedir que se hagan actividades. Por ejemplo, nosotros en Barrio San Remo, cuando empezamos 3 personas a tratar de hacer un centro vecinal que estaba caído hace 11 años. Claro. Lo pusimos en funcionamiento y en la escuela, por ejemplo, el año pasado dictábamos clases de folclore, clases de zumba, clases de porcelana fría, de pintura sobre tela, que es algo que requiere la comunidad. Claro. Y le digo, ¿por qué en la escuela? Porque tuvimos que firmar un convenio con la escuela y con el Consejo de Educación porque nosotros no tenemos espacio físico. Y los centros vecinales vendrían a ser como una célula mínima del Estado, ¿no? Sí. Si bien no tiene injerencia directa, pero sí puede participar y hacer llegar propuestas, por ejemplo, al Consejo Deliberante, al intendente de cada ciudad, al gobierno de la provincia, a los legisladores, para ver la situación de su barrio, de su sector. Claro, justamente la célula primaria de la sociedad, después de la familia, que va en distintos rangos, es el centro vecinal. Claro. De ahí en más, si nosotros logramos normalizar todos los centros vecinales de Salta,
vamos a empezar a tener participación en lo que se llama presupuesto participativo, donde nosotros vamos a decirle al intendente qué necesita cada barrio, y el intendente que llegue dirá: a este barrio le damos esta prioridad, esta prioridad, esta prioridad. ¿Por qué? Porque es el vecino el que vive en la zona, es el vecino que sabe qué necesita cada barrio, y no una persona que llega por 4 años y quizás llega equivocada, con la vista equivocada hacia esa comunidad. Si nosotros logramos que todos los centros vecinales trabajen mancomunadamente en el objetivo del bienestar de cada una de sus comunidades, logramos que las autoridades, tanto municipales como provinciales, nos escuchen, para que de ahí empezamos a resolver la problemática de cada una de las comunidades donde vivimos. Claro. Es importantísimo. Y Abel, te hago una consulta. Bueno, nosotros somos más de zona sur, pero ¿cuál es la injerencia que tiene la municipalidad actualmente? He visto algunos posteos que los centros, por lo menos en zona sur, ¿no? Que hay una referente que manda ciertas actividades que se organizan. ¿Eso tiene que ver con el centro vecinal? ¿Están las actividades conjuntas con la municipalidad o no? No, lamentablemente no. Los SIC son los que han venido a reemplazar los centros vecinales en muchas zonas de la ciudad, pero tampoco hay una gran cantidad de SIC, sino que generalmente están norte, sur, este y oeste. Y son funcionarios. Y son funcionarios, un sueldo de gobierno. Eso también es importante aclarar. Los presidentes y las comisiones de los centros vecinales no reciben ningún aporte del Estado. Las actividades que se generan adentro de los centros vecinales son autogestión, y el cargo de presidente del centro vecinal es honorífico. No tiene ningún tipo de remuneración. Ahora también ha habido una reformulación de los presidentes de centros vecinales, para decirlo suavemente, donde han llegado a ser presidente de centro vecinal y usan el centro vecinal como un centro político, que no tiene que ser de esa manera, porque el centro vecinal es de todos los vecinos, no de una parte política de la comunidad. Pero en algunos centros vecinales han sido usados de esa forma. Y no estoy acusando al actual intendente ni al actual gobernador, porque esto viene desde hace mucho tiempo. Y perdón, Abel, ¿y cómo ustedes como centros vecinales, como vos decís de que esto viene desde hace mucho, ustedes llevan algún relevamiento del movimiento de los vecinos, o es solamente generar actividades para la comunidad? ¿Tienen alguna estadística? No, generalmente el centro vecinal trabaja requerimientos del vecino, porque hay centros vecinales donde dice, se llega al centro vecinal o a la casa del presidente, en mi caso, yo soy vicepresidente, se llegan a mi casa y dice: mira, Abel, allá está perdiendo agua, tratemos de hacer algo, está rota esta calle, hagamos una nota, ustedes como autoridad puede ser que lo escuchen, muchas veces no somos escuchados, pero hay que hacer la gestión, porque es la única forma de que el intendente, el gobernador o cualquier funcionario se interese en la vida de la comunidad. Después, al llevar algún tipo de registro, no nos llevamos. Generalmente los centros vecinales, además de cumplir la función de advertir a la intendencia, que es la primera lugar donde uno acude, hacen actividades como ser Día del Niño, Día del Padre, Día de la Madre, que es lo más tradicional. Y muchos centros vecinales, yo digo que necesitamos capacitación, porque sería ideal que el centro vecinal tenga autogestión y que tenga un espacio físico, porque en el caso de San Remo, yo soy de San Remo, no tiene espacio físico. Las actividades que hacemos las hacemos en la plaza, y muchas veces la plaza es un espacio público y hay chicos que no quieren
desarrollar ese tipo de actividad, y estamos invadiendo también, pero es la única forma que tenemos de desarrollar distintos tipos de actividades. Exacto. Los centros vecinales entonces son un espacio que lo invitamos a todos los oyentes a acercarse en su barrio, a buscar, a interiorizarse para tratar de participar. Y a veces se unen, ¿no?, la actividad barrial con las actividades de los pueblos originarios, y hay prácticas que nos ponen en comunión, como por ejemplo lo que va a pasar a partir de mañana, 1 de agosto, ¿no, Irene? Claro, interesante lo que está describiendo el compañero, porque nosotros estamos en zona sur, Limache, y nosotros no tenemos centro vecinal. Sin embargo, las personas que están al cargo, no estoy en la actualidad quién es, pero estuve con la familia Arias. Tuvimos una articulación, trabajo comunitario en el barrio, abordar problemas de la familia, como que se nos muere un vecino y que no tenemos cajón, y lo gestionamos a través del centro vecinal, y como que hay violencia de género, el centro vecinal nos apoya por lo menos en conseguir alimentos, o sea, primera necesidad, o sea, es un trabajo conjunto, comunitario. Sí es importante, y también es importante que los centros vecinales impulse o sea, colectivamente en nuestra ciudad, en este caso Salta, abordar estas problemáticas, porque es importante tener el espacio físico. Ejemplo, las asociaciones o bibliotecas de los barrios populares no tenemos nuestra. Entonces nuestra casa funciona. Caso la asociación nuestra tiene el domicilio, la casa. En una casa. Sí, y entonces, como bien decís, tenemos que hacer las acciones, ya sea en la plazoleta del barrio o hacerlo ahí cortar, en este caso un pasaje mío, y hacemos al aire libre las actividades, todo lo que se pueda hacer. O lo hacemos en un espacio al fondo, generamos un espacio apto, porque tampoco se puede alquilar locales. Nosotros hemos alquilado mucho tiempo en zona céntrica por el tema como asociación civil, en red. Siempre hemos alquilado entre 3, 4 organizaciones hermanadas para tener ese espacio del cual hablas, la necesidad de tener un espacio para hacer ciertas actividades que no se produce en espacios públicos. Qué importante, ¿no? Qué importante el rol del centro relevar vecinal. Información, no solo de los centros vecinales, hay muchas fundaciones, También. hay asociaciones, hay merenderos, hay comedores, hay otras, como no sé, unas instituciones de ayuda humanitaria que también debemos integrar cuando usted convoca en un barrio, y también tienen importancia. Claro, hay una ordenanza que se llama presupuesto participativo, que es letra muerta hoy en día, y en esa ordenanza no solamente entran los centros vecinales, las asociaciones civiles sin fines de lucro también pueden tener una entrada a ese tipo de ordenanza para la mejora de la sociedad en la cual viven, porque es importante que todos los actores sociales, entidades intermedias, logremos llegar a la comunidad para mejorar la calidad de vida, porque muchas entidades intermedias, como la fundación que usted me habla, puede ayudar a muchos chicos, por ejemplo, a salir del flagelo de la droga, o a muchos chicos a entrar al deporte, o a entrar a hacer actividades folclóricas, que son importantes para nuestra identidad como comunidad. Exacto, y rescatar a la persona, ¿no? Por eso lo vamos a invitar, y después le vamos a pedir que nos indiquen por ahí su reflexión, a escuchar un audio que nos mandó el padre Sergio Chauque, que es párroco de Campo Quijano, sobre justamente este tiempo especial que vamos a comenzar a vivir a partir de mañana acá en el norte, sobre todo el tiempo, decimos, de la Pachamama, y que tiene muchos rituales y prácticas particulares, ¿no? El padre nos va a ayudar a pensar esto integrado, nuestro ser católico, con las tradiciones de los pueblos también originarios. Hola, Jardín de Gente, les saluda el padre Sergio Chauque, desde la parroquia Santiago Apóstol de Campo Quijano. Bueno, es una alegría estar en el programa para contarles un poquitito la visión cristiana que hemos ido elaborando después de 500 años de evangelización en América Latina. Podemos
hemos llegado a hacer como una síntesis, gracias a Dios, sobre la riqueza de los pueblos originarios y sobre la riqueza del Evangelio, ¿no? Así que, bueno, gracias por la oportunidad y espero que esta enseñanza, que este compartir, nos clarifique muchas ideas que tenemos. De tal manera que el rito a la Madre Tierra, a la Pacha, no sea solamente algo cultural, algo turístico, algo folclórico, sino que sea realmente un compromiso de cuidar a la Madre, a la Tierra que nos provee lo necesario. Y cuando sahumamos nuestra casa, que esté esa oración que sube a la presencia, ¿no? Que haya una plegaria para pedirle a Dios que la naturaleza siga siendo la que nos provea lo necesario. Así que es una alegría en poder compartir esta noticia y ser hijo de este tiempo donde, podemos mirar esta síntesis del encuentro de evangelización con toda la religiosidad de los pueblos originarios, porque no se contraponen, se complementan. Así que un abrazo grande desde acá de Campo Quijano. Nosotros estamos invitados el 1 de agosto a muchas casas, ¿viste? Tal vez no vayamos a ninguna, pero sí lo vamos a hacer acá nosotros, con nuestro compañero, de dar de comer a la tierra, darle las primicias y comprometernos en cuidar un poquitito más la creación. Y cuando sahumemos la casa, elevaremos nuestra plegaria para que la creación, la tierra, siga siendo la que nos provea lo necesario. Que Dios nos bendiga siempre, que Dios nos acompañe, que Dios nos proteja y que Dios reciba nuestro compromiso y nuestra oración. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga y es una alegría estar en este jardín de gente. Y estaba el padre Sergio Chauque. A ver qué me decís, Inés, sobre esta reflexión que hace el padre Chauque y tu reflexión con respecto a este 1 de agosto que, unido con lo que comentaba Abel también, todo nos invita a hacer comunidad, ¿no? A hacer siempre una acción que sea colectiva. Bueno, yo soy como mujer indígena, mujer feminista, tengo una mirada, una perspectiva sobre la expresión que dijo el sacerdote, muy distante, ¿no? No comparto muchas cosas porque soy crítica. Aparte también soy estudiosa de la cosmovisión y mi respeto es justamente a mi raíz preexistente. Entonces no podría opinar mucho sobre lo que acaba de expresar. Sin embargo, para nosotros desde nuestra cosmovisión como pueblos indígenas preexistentes, la lucha es hace 530 años, ¿no? Como bien comentábamos hace un ratito sobre la situación real, lo que estamos atravesando. Y esto hace 20 años, quizás 10, hay una otra conciencia, otra forma de justamente de trabajar nuestros propios pensamientos, nuestro saber, nuestra forma de ver la realidad de nuestras propias vidas. Y la Pachamama tiene distintas connotaciones según los pueblos. Claro. No es lo mismo un pueblo Uchí, que tiene otra cosmovisión, muy colonizado justamente por una religión anglicana, ¿no? Nosotras las collas que habitamos toda Cachi, La Poma, toda la parte de los valles, Jujuy sobre todo, estamos más en alianza y en comunidad con la Madre Tierra, la Pachamama. Entonces la simbología viene desde lo inmemorial, o sea, no tenemos de dónde partimos, pero tenemos una clara conciencia de la raíz, de la pertenencia a la tierra. Entonces nuestra oración y nuestras formas rituales tiene que ver justamente un 1 de agosto hasta que termina la luna llena o la luna. Entonces nos basamos más en esta mirada de la luna, el sol, la tierra y la deidad que hacemos es una oración profunda, ¿no? Tanto desde una mirada de preservar la vida, la lucha contra la contaminación, la preservación de las hierbas medicinales,
también el agua, de dónde sale el agua, de dónde viene, o sea, el agua es vida. Entonces todo es lo que nos brinda nuestra Madre Tierra, es una forma de oración, de agradecimiento y de renovar nuestro compromiso, que no vamos a dejar que sigan, ¿cómo diría?, castigando o mutilando esa madre tierra que nos da los frutos. Yo trabajé más de 20 años en secundaria y siempre hice mi ceremonia con mis alumnos, explicando de la sensibilidad cotidiana, ¿no?, de la alimentación, del agua, los frutos, todo lo que nosotros tenemos como familia. Entonces, primero estamos desde las 7 de la mañana, todos los saumerios en el jardín, las plantas, en las aulas, con todos los alumnos y alumnas. Entonces, para nosotras, las mujeres indígenas, sobre todo en la parte norte de altiplanos, es una conmemoración muy grande. Tanto es así que tenemos prácticas como el abrir la tierra, pero no en cualquier horario, porque desde las 5, las primeras horas, es una oración familiar, intrafamiliar, los que habitamos ese hogar, ¿no?, nuestros abuelos, nuestra familia, y un poco más al día, quizás el 1 o el 2, en este caso nosotros nos juntamos el 2, porque juntamos varias comunidades en otro lugar, como Lule. Hacemos todos los años nuestra celebración a la Pachamama con todas las huichí, las chorotes, las abaguaraní, todas nos juntamos ahí donde más cercana podemos hermanarnos. Entonces creo que en este momento nuestra Pachamama nos está pidiendo justamente todo integrar, ¿no?, esas voces que también describió el sacerdote, que es importante tener esa noción, una noción también política, porque es un pensamiento, una preservación de la conciencia de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y las identidades son muy importantes, reconocernos mi propia raíz, y qué rescato, qué cosas los he perdido, como la oración a veces generalmente se hace en español, cuando en realidad yo tendría que hacerlo en quechua. Mi hermana lo hace en una lengua que también está muy, muy como olvidada, las lules que ahora están luchando para preservar o recuperar esa lengua desde los ancianos y las ancianas. Y Wichí está mucho más adelantada con el tema de la lengua Wichí, porque es una lengua casi reconocida por el Estado, y es una historia que vienen trabajando los maestros, las maestras, nuestros ancestros. Entonces, distintas lenguas tienen distintas historias. Entonces, con esas lenguas hacemos la oración. En alguna cultura como las calchaquíes, tenemos una forma de abrir la tierra, de decorarla, abrir de forma de estrella, forma de corazones, y en otras nosotras abrimos más como un mundo y adornamos con nuestras mantas y nuestros tejidos. El otro, y bueno, ahí empieza, ¿qué le damos? ¿Con qué elementos agradecemos, ¿no? Nosotras, por ejemplo, generalmente usamos la comida, que es habas, que es típicas, las papas dulces, las papas en colores, agradecemos con el maíz, agradecemos con el chuño, agradecemos con distintas comidas. Y después también los saumos tienen que ver con distintas hierbas, porque no en todas las comunidades existe cierta hierba. Nosotros, por ejemplo, usamos los chacha, que hace poco estuvieron las hermanas de San Antonio de los Cobres, por ahí nos trajeron mucha chacha y nos redistribuyeron. Entonces usamos más la chacha, usamos la ruda, usamos muchas otras hierbas que podemos conseguir acá. Bueno, esa ceremonia tiene 2 instancias, ¿no? Primero, agradecer a nuestra Madre Tierra, nuestra Pachamama, con los alimentos, los frutos. La segunda es el saumo, la oración, el disfrute comunitario. Entonces, cada uno de nosotros llevamos nuestro pensar, nuestra reflexión, quizás filosófico, de qué piensa el cacique, la cacica, la mujer que tiene una historia, cómo está luchando para preservar su territorio. Qué hermoso el mes de agosto, que nos invita también a vivir en comunidad y a luchar en comunidad
es un mes de agosto particular que nos invita también a reflexionar, ¿no? Y este compromiso con la tierra, nos convocamos todos el próximo 6 de agosto, ahora 17, en la Plaza 9 de Julio, para hacer nuestra expresión de compromiso con la tierra, defendiendo el lugar donde vivimos y diciendo no a la extranjerización de la tierra. Así que los esperamos a todos el próximo jueves. Se nos pasó el Jardín de Gentes. Gracias, Abel. Gracias, Irene, por visitarnos. Gracias. Y cada vez que tengan necesidad de Saludos a mis comunicar algo, hermanas. nos avisan. Nos avisan, sí, porque Jardín de Gente Muchas es un espacio donde todas las voces tienen un lugar. Muchas gracias, buen fin de semana a todos nuestros oyentes. Gracias, Pablo, detrás de la ventana. Gracias. Buenas noches.